Poncio Pilato, un nombre que resuena en las sombras de la historia, es conocido por tomar una de las decisiones más controvertidas y devastadoras de todos los tiempos, la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué llevó a este gobernador romano a condenar a muerte a un hombre que muchos creían ser el Hijo de Dios? Y más importante aún, ¿cómo esta decisión marcó el inicio de su propia caída en desgracia? La historia de Pilato es una advertencia, una crónica de remordimientos y maldiciones, de cómo el poder y la ambición pueden consumir y destruir a quienes no están preparados para manejar su peso. A medida que exploramos su vida después de ese fatídico día, nos sumergimos en una espiral descendente que culmina en su trágica muerte, una historia que pocos conocen en su totalidad. En su rol como prefecto, Pilato se ganó la reputación de ser inflexible y, a menudo, brutal. Las fuentes históricas, como los escritos de Flavio Josefo y Filón de Alejandría, lo describen como un hombre que no dudaba en utilizar la fuerza para suprimir las rebeliones. Sin embargo, también era un político astuto, consciente de que mantener la paz en Judea requería más que solo violencia, necesitaba entender y maniobrar en medio de las complejas dinámicas religiosas de la región. Fue esta mezcla de fuerza y diplomacia lo que lo llevó al fatídico encuentro con Jesús de Nazaret. El encuentro con Jesús presentó a Pilato un dilema que jamás había enfrentado. Aquí estaba un hombre acusado de proclamarse rey de los judíos, una amenaza directa al poder romano. Sin embargo, Pilato rápidamente percibió que Jesús no era un líder revolucionario en el sentido militar, sus seguidores no portaban armas y su mensaje era uno de amor y paz, no de insurrección. Pero los líderes judíos exigían su muerte, y Pilato se encontraba entre la presión de las autoridades locales y su propio juicio sobre la inocencia de Jesús. Pilato intentó liberarse de la responsabilidad. Lavó sus manos ante la multitud, simbolizando su rechazo a la culpa de la muerte de Jesús, Mateo 27 horas y 24 minutos. Pero, en el fondo, sabía que este acto no lo exoneraba realmente. Las decisiones que tomamos, especialmente cuando afectan la vida de otros, tienen una manera de regresar a nosotros. Para Pilato, este fue solo el comienzo de una cadena de eventos que lo llevarían a la perdición. La crucifixión de Jesús, el punto de quiebre. El día de la crucifixión de Jesús marcó un antes y un después en la vida de Poncio Pilato. Desde el amanecer, la ciudad de Jerusalén estaba en caos. Las multitudes se agolpaban en las calles, y el clamor por la muerte de Jesús era ensordecedor. Pilato, sin embargo, aún albergaba dudas sobre la condena de este hombre que había sido entregado por los líderes religiosos, no por ser un criminal, sino por envidia, Marcos 15:10. Este detalle, aparentemente menor, pesaría sobre la conciencia de Pilato como una losa. La crucifixión de Jesús no fue solo una ejecución, fue un espectáculo público, diseñado para infundir miedo y mantener el orden. Pilato sabía que una decisión equivocada podría desencadenar una revuelta, pero lo que no anticipó fue cómo esa decisión lo marcaría de por vida. El eco de las palabras de Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, resonaba en su mente. ¿Podría haber cometido un error al condenar a este hombre? Pero, en ese momento, Pilato tenía que mantener la apariencia de autoridad y control. A pesar de sus dudas, Pilato ordenó la crucifixión, convencido de que esta acción apaciguaría a la multitud y restablecería la paz en la ciudad. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de eventos que solo aumentaron su inquietud. Desde la oscuridad que cubrió la tierra hasta el terremoto que sacudió Jerusalén en el momento de la muerte de Jesús, Mateo 27, 45-51, Pilato comenzó a darse cuenta de que había subestimado las consecuencias de sus acciones. Después de la crucifixión, Pilato intentó seguir con su vida como antes, pero algo había cambiado. Su nombre ahora estaba ligado al del hombre que muchos empezaban a considerar como el Mesías. Y aunque Roma no le dio importancia, en el corazón de Pilato comenzó a gestarse un sentimiento que no lo abandonaría, la culpa. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. El peso de la decisión, el juicio de Jesús. El juicio de Jesús fue un evento que Pilato nunca imaginó que marcaría tanto su vida.
La presión que sintió en ese momento era inmensa. Por un lado, estaban los líderes religiosos judíos, que demandaban la crucifixión de Jesús con una furia implacable. Por otro, estaba su propia percepción de justicia, que le decía que Jesús no merecía morir. La tensión entre estas dos fuerzas lo desgarraba por dentro, y Pilato se encontraba en una encrucijada sin salida. Pilato intentó varias veces liberar a Jesús. Primero, ofreció liberarlo como parte de la tradición de liberar a un prisionero durante la Pascua, pero la multitud eligió a Barrabás, un conocido criminal, en su lugar, Juan 18, 39-40. Luego, ordenó que Jesús fuera azotado, esperando que esta muestra de castigo fuera suficiente para saciar la sed de sangre de la multitud, Juan 19:1. Sin embargo, nada de esto fue suficiente. La presión continuaba aumentando, y Pilato se encontraba cada vez más atrapado en una red de decisiones que no podía deshacer. El momento decisivo llegó cuando los líderes religiosos declararon: si dejas libre a este, no eres amigo de César, todo el que se hace rey se opone a César, Juan 19:12. Estas palabras fueron el golpe final. Pilato sabía que cualquier insinuación de deslealtad al emperador podía costarle su puesto, o incluso su vida. A pesar de su creciente remordimiento, Pilato cedió a la presión y entregó a Jesús para ser crucificado. Aunque trató de lavarse las manos en señal de inocencia, el peso de su decisión comenzó a perseguirlo inmediatamente. El juicio de Jesús no solo fue un evento judicial, fue un momento que definió la vida de Pilato. Cada vez que recordaba ese juicio, el remordimiento lo carcomía por dentro, sabiendo que había condenado a un hombre justo por miedo y conveniencia política. Las repercusiones inmediatas, la reacción del pueblo. Después de la crucifixión de Jesús, Jerusalén no volvió a ser la misma. La ciudad, que había estado en un estado de agitación constante, ahora se encontraba sumida en una extraña calma, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. Para Pilato, sin embargo, esta calma no era un alivio, era el preludio de algo mucho más oscuro. La reacción del pueblo judío fue compleja y diversa. Algunos celebraron la muerte de Jesús, viéndola como una victoria sobre un blasfemo, mientras que otros, especialmente aquellos que habían seguido sus enseñanzas, estaban devastados y en shock. Pilato comenzó a notar un cambio en la atmósfera de la ciudad. Los rumores sobre la resurrección de Jesús comenzaron a esparcirse rápidamente, creando una sensación de inquietud entre los ciudadanos. Estos rumores solo intensificaron el sentimiento de culpa que ya comenzaba a consumir a Pilato. A medida que el número de seguidores de Jesús crecía, la decisión de crucificarlo se convirtió en un tema cada vez más polémico. La gente comenzaba a cuestionar abiertamente si Pilato había cometido un error al condenar a un hombre que muchos ahora creían que era el Mesías. La tensión en la ciudad se mantuvo alta, y Pilato se dio cuenta de que había subestimado la importancia de Jesús para el pueblo judío. Lo que había comenzado como un simple juicio político se había transformado en un catalizador para el surgimiento de una nueva fe. Y aunque Roma no prestó mucha atención a estos desarrollos en ese momento, Pilato sabía que algo fundamental había cambiado en Judea. Las repercusiones de la crucifixión no solo afectaron a Jerusalén, también comenzaron a afectar la vida personal de Pilato. Su esposa, que había tenido un sueño perturbador sobre Jesús antes de su crucifixión, Mateo 27:19, le recordaba constantemente que había cometido un grave error. Esta tensión en su hogar solo añadía al peso de las decisiones que Pilato había tomado. Aunque trató de seguir adelante con sus deberes como prefecto, las repercusiones de ese día continuaron persiguiéndolo, marcando el comienzo de su descenso hacia la oscuridad. Pilato y el remordimiento, los primeros signos de arrepentimiento. Los días que siguieron a la crucifixión de Jesús fueron difíciles para Poncio Pilato. La decisión de entregar a un hombre inocente a una muerte tan brutal empezó a pesarle más de lo que había anticipado. Aunque trató de seguir adelante con sus responsabilidades como gobernador, no podía escapar de la sensación de que había cometido un error irrevocable. El remordimiento comenzó a manifestarse en formas sutiles, pero persistentes, afectando su salud mental y su capacidad para gobernar con claridad. El remordimiento de Pilato se intensificaba cada vez que escuchaba hablar de Jesús. Los rumores sobre su resurrección,
Los relatos de sus milagros y la creciente devoción de sus seguidores no hacían más que recordar a Pilato la magnitud de su decisión. Cada vez que pasaba cerca del Gólgota, el lugar de la crucifixión, una sensación de malestar lo invadía. Sabía que el juicio de Jesús no había sido un procedimiento ordinario, había sido un momento de profundo significado espiritual, uno que él había tratado de manejar con la lógica fría del poder político, pero que ahora lo atormentaba. La relación de Pilato con su esposa también comenzó a deteriorarse. Ella había advertido a Pilato que no se involucrara con Jesús, basándose en un sueño que había tenido, Mateo 27:19, pero él no había escuchado. Ahora, esa advertencia se convertía en un recordatorio constante de su fracaso. El distanciamiento emocional entre ellos crecía, y Pilato se encontraba cada vez más solo, aislado por su propia culpa y arrepentimiento. Finalmente, Pilato comenzó a cuestionar no solo su decisión, sino su propio juicio. ¿Había perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿Había sido manipulado por las circunstancias y las presiones externas? Estos pensamientos comenzaron a consumirlo, marcando el inicio de un lento pero inevitable descenso hacia la desesperación. Pilato estaba atrapado en una espiral de culpa y arrepentimiento, y cada día que pasaba solo profundizaba su sufrimiento. El exilio en bien, el comienzo del fin. Tras la crucifixión de Jesús y las crecientes tensiones en Jerusalén, Pilato no tardó en darse cuenta de que su posición como prefecto estaba en peligro. Los rumores sobre su manejo del juicio de Jesús y la creciente influencia de los seguidores del Nazareno llegaron a Roma. Finalmente, en medio de una serie de conflictos con los líderes judíos y ante la presión de sus superiores, Pilato fue destituido de su cargo y enviado al exilio en Vienne, una pequeña ciudad en la Galia, actual Francia. Este destierro marcó el inicio del fin para Pilato, alejándolo de la vida pública y condenándolo a la oscuridad y al olvido. En Vienne, Pilato se encontró con una realidad muy distinta a la de Jerusalén. Lejos de la turbulenta provincia de Judea, la pequeña ciudad de la Galia ofrecía poco en términos de distracciones o responsabilidades. El exilio, en lugar de ser un refugio, se convirtió en una prisión para Pilato, obligándolo a enfrentar sus propios demonios sin las distracciones de la vida política. El tiempo en soledad hizo que las memorias del juicio y la crucifixión de Jesús se volvieran más vívidas, atormentándolo día y noche. A medida que los meses se convertían en años, la salud mental de Pilato comenzó a deteriorarse rápidamente. El aislamiento y la culpa alimentaron su desesperación. Intentó buscar consuelo en la religión romana, realizando sacrificios y ofrendas a los dioses en un intento de expiar sus pecados. Sin embargo, estos rituales solo le proporcionaban un alivio temporal, y la sensación de condena que lo perseguía seguía creciendo. Pilato sentía que su destino estaba sellado y que su exilio en Vienne era solo un preludio de un castigo mayor. Finalmente, la noticia de su destierro se propagó, y con el tiempo, la figura de Pilato se desvaneció de la memoria pública, olvidada por Roma y por aquellos a quienes había gobernado. En Vienne, lejos de la luz del poder, Pilato se encontró solo con sus pensamientos, enfrentando el peso de sus decisiones en la oscuridad de su exilio. El hombre que una vez había gobernado con mano de hierro ahora se encontraba relegado a la sombra, consumido por el arrepentimiento y la desesperación. Conflictos internos, Pilato y sus demonios personales. El exilio no solo llevó a Poncio Pilato a un lugar geográfico distante, sino que también lo sumergió en una batalla interna con sus propios demonios. Los conflictos que alguna vez supo manejar en la arena política ahora se trasladaron a su mente y su alma, donde las cicatrices de su pasado comenzaron a abrirse, transformándose en heridas que no dejaban de sangrar. Las decisiones que tomó en Jerusalén, especialmente la crucifixión de Jesús, se convirtieron en una sombra que lo perseguía sin descanso. Los demonios internos de Pilato se manifestaban de diferentes maneras. Por un lado, estaba el remordimiento que sentía por haber condenado a un hombre que él sabía era inocente. Las palabras de Jesús en la cruz, pidiendo perdón para sus verdugos, Lucas 23:34, resonaban en su mente, desgarrando cualquier intento de encontrar paz. Por otro lado, Pilato luchaba contra la pérdida de su poder y posición, lo que lo sumía en una profunda crisis de identidad. Se preguntaba si su destierro era un castigo divino, una retribución por haber sido cómplice en la muerte de un hombre justo.
En este proceso, Pilato también comenzó a cuestionar sus creencias y su fe. Las divinidades romanas, a las que había servido fielmente durante toda su vida, parecían haberlo abandonado en su momento de necesidad. En su soledad, Pilato empezó a considerar si el Dios de los judíos, el mismo al que Jesús había orado en sus últimos momentos, era el verdadero y si su desgracia era una prueba o un castigo. Estas preguntas lo torturaban, llevándolo a una búsqueda espiritual desesperada, pero nunca logrando encontrar respuestas satisfactorias. Los conflictos internos de Pilato lo llevaron a un punto de no retorno. Con cada día que pasaba en el exilio, se alejaba más de la figura autoritaria que había sido en Judea, convirtiéndose en un hombre atormentado por sus propias decisiones y por la incertidumbre sobre su destino final. La batalla dentro de su alma era una que no podía ganar, y con el tiempo, los demonios que lo acosaban terminaron por consumir su espíritu, dejándolo en un estado de desesperación que ningún exilio podía aliviar. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. La degradación de la salud mental de Pilato. El deterioro de la salud mental de Pilato fue un proceso lento pero implacable. Alejado del bullicio y las responsabilidades de la vida pública, se encontró atrapado en un ciclo de pensamientos autodestructivos. La soledad del exilio y el peso de su culpa por la crucifixión de Jesús lo llevaron a un estado de angustia mental que se manifestaba en ataques de pánico, insomnio y una profunda depresión. La mente de Pilato se convirtió en su peor enemiga, y cada día parecía acercarlo más al abismo. Los primeros signos del deterioro mental de Pilato se hicieron evidentes poco después de su llegada a Bien. Empezó a sufrir pesadillas recurrentes en las que revivía la crucifixión de Jesús una y otra vez. Estos sueños, vívidos y aterradores, lo dejaban exhausto, tanto física como emocionalmente. Pilato despertaba gritando, sudoroso, convencido de que había oído las últimas palabras de Jesús, pidiéndole perdón desde la cruz. Pero al despertar, se encontraba solo, rodeado de un silencio que solo aumentaba su sensación de desesperación. A medida que pasaba el tiempo, Pilato comenzó a perder el contacto con la realidad. Su capacidad para distinguir entre el pasado y el presente, entre los sueños y la vigilia, se desvaneció. Empezó a hablar consigo mismo, reviviendo los momentos clave de su vida en Jerusalén, buscando respuestas que nunca llegaban. Su mente, una vez aguda y estratégica, se había convertido en un laberinto de remordimientos y dudas, en el que Pilato se perdía cada vez más. El aislamiento solo agravó su condición. Sin el apoyo de su familia o de amigos cercanos, Pilato se sumergió en una soledad profunda. Su esposa, que alguna vez había sido su confidente, también comenzó a distanciarse, incapaz de lidiar con la espiral descendente de su marido. Finalmente, Pilato se encontró completamente solo, prisionero de su mente atormentada, con la sensación de que su destino ya estaba sellado. La degradación de su salud mental fue completa, y el hombre que una vez había gobernado con poder y autoridad, ahora era solo una sombra de lo que había sido, un hombre destruido por su propio remordimiento. La relación con su esposa, apoyo y declive. La figura de Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato, ha sido un enigma en la historia, envuelta en un halo de misterio y temor. Según los relatos, Claudia había tenido un sueño perturbador la noche anterior al juicio de Jesús. En Mateo 27:19 se menciona cómo ella envió un mensaje urgente a Pilato, suplicándole que no se involucrara en la condena de ese justo, pues había sufrido mucho en sueños por causa de él. Este mensaje, que podría haber sido un último intento de desviar el curso del destino, cayó en oídos que ya estaban cerrados por la presión de la multitud y las exigencias de Roma. El impacto de este sueño no se limitó a las horas previas al juicio, sino que sembró una semilla de discordia en la relación de Pilato y Claudia. Antes de aquel día, su matrimonio había sido una alianza sólida, basada en el respeto mutuo y el apoyo en medio de los desafíos políticos. Pero después de la crucifixión, esa fortaleza comenzó a resquebrajarse. Pilato, cargado con el peso de su decisión, se distanció emocionalmente de Claudia, incapaz de enfrentar sus propios demonios y, mucho menos, los de su esposa. Con el tiempo,
el amor que alguna vez los unió fue reemplazado por un vacío creciente. Claudia, quien había sido su confidente y su roca en momentos de incertidumbre, se convirtió en un recordatorio constante de la advertencia que él había ignorado. Pilato, consumido por la culpa y el remordimiento, se aisló cada vez más, llevando a su matrimonio a un declive irreversible. La tensión entre ellos no era solo el resultado de una profecía no escuchada, sino de una verdad aún más dolorosa, la percepción de que su esposa había visto lo que él, cegado por el poder y la responsabilidad, no pudo o no quiso ver. El declive de su relación no fue un evento explosivo, sino una lenta erosión, un deterioro silencioso que se expandió en cada rincón de sus vidas. Los días que siguieron a la crucifixión fueron un infierno silencioso para ambos, donde cada mirada, cada palabra no dicha, reforzaba la distancia entre ellos. Claudia, atormentada por la certeza de su sueño, y Pilato, por la culpa de haberlo ignorado, se encontraron atrapados en un matrimonio que ya no podía sostenerse bajo el peso de un evento tan catastrófico. El susurro del destino, presagios y señales. Desde tiempos antiguos, los presagios han sido considerados como advertencias de lo que está por venir, señales que marcan el camino de los hombres hacia destinos ineludibles. En la vida de Poncio Pilato, estas señales no faltaron, y a menudo se manifestaron en formas que, aunque perturbadoras, fueron ignoradas o subestimadas. Uno de los presagios más inquietantes que rodearon a Pilato fue el sueño de su esposa, Claudia Prócula, la noche antes del juicio de Jesús. Como se menciona en Mateo 27:19, ella le advirtió que no se involucrara en la condena de aquel hombre justo, una advertencia que resonaba como un eco del destino. Este sueño fue solo una de las muchas señales que presagiaban el desastre que se avecinaba. A medida que el juicio se desarrollaba, las tensiones en la sala aumentaban, y la atmósfera se volvía cada vez más densa, casi como si el aire mismo se resistiera a lo que estaba por suceder. Los cielos se oscurecieron de manera inusual en pleno día, un fenómeno que muchos interpretaron como una manifestación divina. Lucas 23, 44-45 describe cómo el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos, señales que los presentes no pudieron ignorar, pero que Pilato, atrapado en su rol de gobernador, se negó a interpretar como advertencias del destino. Estas señales no solo sirvieron como advertencias para Pilato, sino también como recordatorios de que sus acciones tenían un peso que iba más allá de su comprensión. A pesar de los augurios, Pilato siguió adelante con el juicio, sellando su destino y el de aquellos que lo rodeaban. Ignorar estos presagios fue un acto de desafío hacia las fuerzas que él no podía controlar, un desafío que eventualmente lo conduciría a su ruina. El susurro del destino es una fuerza poderosa e inevitable, y en la vida de Pilato, estos presagios sirvieron como un recordatorio constante de que el destino de un hombre puede estar sellado por las decisiones que toma, así como por las advertencias que elige ignorar. Pilato no solo rechazó los consejos de su esposa, sino que también desoyó las señales que el universo le enviaba, sumergiéndose aún más en un curso de acción que lo marcaría para siempre. La lenta muerte de Poncio Pilato. La muerte de Poncio Pilato no fue un suceso repentino ni dramático, fue un proceso lento y doloroso, tanto físico como emocional. Tras los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús, Pilato comenzó a deteriorarse, tanto en su salud como en su espíritu. El peso de su decisión lo aplastaba diariamente, como si cada día que pasaba le robara un poco más de su fuerza vital. Este deterioro no fue solo una cuestión de envejecimiento o enfermedad, sino una manifestación física del tormento interno que lo consumía. Pilato, quien alguna vez había sido un gobernador firme y autoritario, comenzó a mostrar signos de debilidad. Su salud se deterioraba a medida que los años pasaban, y las noches eran largas y sin descanso. Según relatos no canónicos, Pilato sufría de insomnio, atormentado por las visiones de la crucifixión y los gritos de la multitud que pedía la muerte de Jesús. Estas visiones no eran solo recuerdos, sino una representación vívida del remordimiento que lo consumía. Su alma, ya quebrada, comenzó a reflejarse en su cuerpo, que se marchitaba con cada día que pasaba. La soledad también jugó un papel crucial en su lenta muerte. Después de la crucifixión, Pilato se aisló cada vez más, alejándose de su esposa, de sus amigos y de la vida pública.
Su aislamiento fue tanto un autoexilio como una condena, ya que sabía que su papel en la crucifixión lo había marcado de por vida. Este aislamiento solo intensificó su deterioro, ya que no tenía a nadie con quien compartir su dolor, y su culpa solo se multiplicaba en el silencio de sus propias reflexiones. Finalmente, la lenta muerte de Pilato culminó en un estado de desesperanza total. A medida que su salud empeoraba, también lo hacía su cordura. Las visiones se intensificaban, y las voces de aquellos que había condenado lo perseguían día y noche. Su muerte fue una liberación, no solo para él, sino para los pocos que aún lo rodeaban. Pero esta liberación no fue un descanso pacífico, sino una entrada en un abismo que él había creado con sus propias manos, una muerte lenta y dolorosa que reflejaba el tormento interno que había soportado durante tanto tiempo. El rechazo de Roma, abandonado por todos. Pilato, quien alguna vez fue un instrumento de poder en manos de Roma, terminó sus días sumido en el abandono. Tras los eventos en Jerusalén y la creciente agitación que sus decisiones provocaron, Roma comenzó a verlo como una figura problemática, un gobernador que, en lugar de mantener la paz, había incitado a la discordia. Su decisión de crucificar a Jesús, aunque inicialmente respaldada por las autoridades locales, fue vista con creciente desdén por los líderes romanos, que lo consideraron incapaz de manejar la situación de manera eficiente. El rechazo de Roma no fue inmediato, pero sí inevitable. Con el tiempo, las quejas sobre la gestión de Pilato llegaron a oídos de Tiberio, el emperador. La leyenda cuenta que su manejo de los disturbios en Jerusalén, junto con su decisión de condenar a un hombre que muchos consideraban inocente, llevó a Tiberio a dudar de su capacidad para gobernar. En lugar de respaldarlo, Roma decidió distanciarse de Pilato, enviándolo al exilio y relegándolo a una existencia de olvido. Abandonado por Roma, Pilato se encontró sin amigos y sin apoyo, incluso por aquellos que alguna vez lo habían visto como un líder fuerte. Su esposa, Claudia, quien había sido su mayor apoyo, se apartó de él, ya que su relación se había deteriorado irreparablemente después de la crucifixión. Pilato, que alguna vez había tenido el mundo a sus pies, se encontró solo, despojado de todo poder e influencia. Este rechazo fue la estocada final en una vida ya plagada de remordimientos. Pilato, aislado y marginado, fue abandonado por todos, incluso por aquellos que alguna vez le habían prometido lealtad. Este abandono no solo reflejaba su pérdida de estatus, sino también la culminación de una vida marcada por decisiones fatales. Sin amigos, sin familia, y sin el respaldo de Roma, Pilato se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue, un hombre atrapado en el vacío de sus propias acciones. La leyenda de la muerte, suicidio o castigo divino. La muerte de Poncio Pilato ha sido objeto de innumerables leyendas y especulaciones a lo largo de los siglos. Mientras que algunos relatos sugieren que Pilato vivió sus últimos días en una agonía prolongada, otros insisten en que su final fue mucho más drástico y simbólico. Una de las teorías más extendidas es que Pilato, consumido por la culpa y el remordimiento, optó por quitarse la vida, incapaz de soportar el peso de sus acciones. Este suicidio, según algunas fuentes, fue visto como un acto de desesperación, pero también como una forma de buscar redención en la única manera que le quedaba. Los relatos que apoyan la teoría del suicidio sugieren que Pilato se lanzó a las aguas del río Ródano en Ginebra, buscando en la muerte una liberación de sus tormentos. Este acto fue interpretado por algunos como un castigo divino, un reflejo de la justicia divina que finalmente alcanzó a un hombre que había tratado de lavar sus manos de la sangre de un inocente. La idea de que su muerte fue un castigo divino está respaldada por la creencia de que el destino de Pilato estaba sellado desde el momento en que condenó a Jesús, un destino que ni siquiera la muerte podría alterar. Sin embargo, otras leyendas sugieren que Pilato no murió por su propia mano, sino que fue víctima de un destino aún más oscuro. Algunos relatos insinúan que fue arrestado por orden del emperador Calígula y que su muerte fue resultado de una ejecución, un castigo por su incapacidad para mantener el orden en Judea. Esta versión de los hechos presenta a Pilato no como un suicida, sino como un hombre que finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos a manos de un poder superior. Independientemente de cómo murió Pilato, la leyenda de su muerte ha persistido como un símbolo de las consecuencias inevitables de sus decisiones.
Su final, sea por suicidio o por ejecución, refleja la tragedia de un hombre que intentó escapar de su destino, solo para ser atrapado por él de la manera más brutal posible. La muerte de Pilato, rodeada de misterio y especulación, sigue siendo un recordatorio de que, al final, nadie puede escapar del juicio divino. Conclusión. Al llegar al final de este recorrido, es imposible no reflexionar sobre la profundidad de los temas que hemos explorado. Cada elemento abordado en este texto no es simplemente un conocimiento a adquirir, sino una invitación a una transformación interior. Desde el primer momento, hemos sido llamados a cuestionar nuestras certezas, a mirar más allá de lo visible y a encontrar en las Escrituras la guía para una vida plena. No es casualidad que cada versículo, cada enseñanza, esté destinada a llevarnos a un entendimiento más profundo de nuestra fe y de nuestro propósito en este mundo. La sabiduría bíblica es un faro en medio de la oscuridad, recordándonos que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado. A lo largo del texto, hemos sido desafiados a reevaluar nuestras prioridades. La vida moderna, con sus distracciones y ruidos, fácilmente puede alejarnos del camino espiritual. Pero, como hemos visto, las Escrituras nos ofrecen un refugio seguro, una brújula que nos orienta hacia lo esencial. En Proverbios 3, 5-6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, un recordatorio claro de que, aunque el camino pueda parecer incierto, la fe nos llevará hacia la verdad. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una fuente viva de sabiduría que sigue siendo relevante en cada época y circunstancia. Cada tema discutido no solo ilumina el entendimiento, sino que también llama a la acción. No basta con conocer la palabra, es necesario vivirla. El apóstol Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26. Este llamado a la acción es urgente y directo, no podemos ser meros oyentes, debemos ser hacedores de la palabra. La transformación personal comienza cuando las enseñanzas bíblicas se convierten en el fundamento de nuestras decisiones y acciones diarias. Solo entonces podremos experimentar el verdadero poder de la fe en nuestras vidas, un poder que trasciende las dificultades y nos lleva a una paz duradera. Finalmente, este texto nos deja con un desafío: perseverar en la búsqueda de la verdad y mantenernos firmes en nuestra fe, independientemente de las pruebas que enfrentemos. En Juan 16:33, Jesús nos asegura que, aunque en el mundo tengamos aflicción, debemos tener buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Este es el ancla de nuestra esperanza, la promesa de que, a través de la fe, podemos superar cualquier adversidad. No se trata solo de leer y entender, sino de vivir con la certeza de que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, confiando en su plan perfecto para nuestras vidas. Que esta conclusión sea un punto de partida para una vida de fe renovada y compromiso profundo con la palabra de Dios. Espero que hayan disfrutado este fascinante viaje a través de la historia de Caín y su descendencia. Si les ha gustado este video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman explorar estos profundos temas bíblicos. Y lo más importante, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos mucho más contenido inspirador y educativo sobre las historias y enseñanzas de la Biblia, y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.